Buenos días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días a todo el país. Inicia Diario 55, el primer programa del mes de febrero. Hoy estamos a primero, a uno, como usted le quiera o dependiendo de qué parte del mundo usted esté. Hay quienes dicen, por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza primero, segundo, tercero, quinceavo, sextoavo día. Por esta parte de América Latina lo contamos como números normales. Estamos iniciando el mes del amor, de la amistad, febrero, el mes del carnaval, el mes de la patria, febrero, uno de los meses más cortos, pero que tiene tantas actividades importantes en el plano social, en el plano histórico y en el plano de la relación amistosa, de pareja y todo esto. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en el día de ayer, igual que hoy muchos temas para conversar acerca de las cosas que sucedieron con relación al clima, muchas personas desplazados por el tema de las lluvias, los desbordamientos de los ríos, las cañadas en toda esta parte del país. El tema INAVIE y otros temas importantes hoy para conversar con ustedes. Como siempre, dando las gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos para alimentar el alma, el espíritu y siempre renovar ese compromiso de amor, de paz, de humildad que fue o es lo que le dan razón de ser a la religiosidad. Damos los buenos días a nuestro compañero don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Temperaturas frescas por estos predios del Cibao. Estamos en Santiago, el primer Santiago de América, luego de las lluvias producidas por un sistema frontal que incidió fuertemente por toda esta zona, produciendo estas inundaciones y un muerto que se reportó en Sabana Iglesia, además 3 heridos, muchas personas que fueron desplazadas desde sus hogares hasta donde familiares y amigos, porque las lluvias pues fueron incidiendo fuertemente en lugares que normalmente pues son proclives a inundaciones cuando hay lluvias y en lugares donde no se acostumbra, porque en la línea noroeste siempre hay sequía, es difícil por ahí las lluvias, el agua. Sin embargo, Villa Vázquez vimos que fue escenario de uno de los lugares donde más inundaciones hubo en toda esta zona. Ya aparentemente se disipa este sistema frontal, lo que significa que tendremos ya un clima, una temperatura y un ambiente mucho más agradable, y también las lluvias alejándose de la República Dominicana. Vamos a recibir, esté en tiempo de calor, de frío, no importa que llueva, que se nuble, el café. Café Santo Domingo, sabor que empieza Guadalupe. En el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Decir que también en Estados Unidos una gran tormenta de nieve. Hemos visto vehículos casi totalmente tapados con estas nieves, tormenta, espacios donde se ha ido la energía y que ha tenido que ir los bomberos y la asistencia de las alcaldías a socorrer a personas, porque lo que sucedió en el fin de semana y todavía ayer era una cosa catastrófica, una cantidad de nieve que cayó que hacía casi imposible el estar fuera o estar cualquier cosa. Ya a partir de ayer en la tarde esto empezó también a cambiar y esperamos que el clima, todo esto es fruto de las malas acciones que nosotros hemos tomado con el aspecto. Por ejemplo, hemos visto en Olla del Caimito ese desastre que se dio, una cañada que pasa, que está totalmente entubada, canalizada, y las cañadas no se tapan ni se canalizan porque son espacios de humedales. Entonces
se ha ido perdiendo, al estar tapado, parece que los tubos se han ido llenando de residuos y esto hace que la cantidad de agua que se maneje sea casi imposible que el drenaje lo pueda manejar y lo que hace es que se desborde. Todo el que es de ese entorno recordará, por ejemplo, ahí que hay un montón de apartamentos en la Rafael Vidal con carretera Duarte. Eso era una gran laguna que también fue ahí canalizada, eso, y vemos todo la acción y el otro humedal, la otra laguna que había ahí frente a donde está la policlínica, que también hay un complejo de apartamentos, que todo eso fue tapado y hoy la naturaleza está cobrando esos errores de haber tapado el cauce natural de estas cañadas y para desgracia el entorno que está toda esa agua de los cerros por el tema de la altura, entonces se hace imposible casi que esas tuberías puedan manejar la cantidad de agua que pasa por ahí. Eso mismo ocurrió con el arroyo de Nivaje. Sí. Este también fue canalizado y fue tapado completamente. Un arroyo que uno recuerda cuando habían lluvias con una creciente y ahora toda esa agua no puede, a través de la tubería, el sistema que colocaron, pues desplazarse y esto hace que se desborde y afecte a muchas residencias. Ahí estamos viendo cómo se ponen las calles, algunas calles aquí en Santiago y otros puntos del país. Cada vez que estas lluvias inciden, caen fuertemente, veremos a muchas personas perdiendo sus ajuares y esta es la historia de siempre. Uno espera de que cosas como estas que deben tener una solución y hay que buscársela porque no podemos estar permanentemente en este tipo de cosas. Igual que gente que vive próximo al arroyo de Gurabo, veíamos, o el río, veíamos que estaban pidiendo al gobierno para que intervenga y puedan ellos tener tranquilidad cuando esté lloviendo. El problema es que si permitimos que se asienten cerca de estos arroyos, de afluentes, de ríos, estaremos viendo la misma situación. Miren cómo esta gente tiene que sacar todos sus ajuares porque el nivel de la calzada está muy por encima de la casa. Hay lugares, por ejemplo, el que Fran describe en Gurabo, no es gente que vive cerca del río, fue gente que construyó en el caudal del río. Y el que ha ido a la calle 20 sabe, o el que conoce el entorno de eso de la calle 20, lo que estamos diciendo. No es de que cerca ni próximo, casas que están dentro por donde pasaba en un momento el río, y esto hay un proyecto para manejarse porque es donde vienen las inundaciones. Si el río no encuentra o la cañada su cauce natural, entonces se va a desbordar y vienen estos temas que hay que empezarlo a conjurar. Aparte de toda la contaminación que posteriormente llega al río a través de estas cañadas, porque recuerdo, por ejemplo, en ese espacio de Olla del Caimito que había una laguna hasta donde se podía pescar. Posteriormente esto se fue contaminando y eso se convirtió en una especie de cloaca, de alcantarilla. Cuando había, recuerdo, creo que se llamaba el Maco, le decíamos como el Maco, una laguna que había ahí que se podía pescar y todo, y ya estas aguas se han ido complicando. Al Maco le llamaban también la zona esta que está por el hospital. Por el hospital de niños. Sí, pero era como una especie de laguna que creo que pertenecía a la familia Ochoa o algo así. Pero es el tema fundamental. Señores, pero usted va a Santo Domingo porque es que tenemos un tema con el drenaje y usted pasa por el malecón y hay unos lugares donde se hacen unos pozos donde varias personas han hasta perdido la vida porque se hacen unos pozos por el tema del drenaje, porque hemos ido construyendo infraestructura y hemos ido dejando de lado el tema de la canalización de las aguas residuales que a veces se juntan con esto y viene el resultado. Vamos a esperar, la gente que esté a la expectativa, porque la naturaleza es impredecible. A veces los organismos nos dicen no va a llover, pero tal vez no está lloviendo aquí y sabe Dios de dónde procede, dónde nace un río, dónde nace una cañada, y cuando viene a ver usted está en serios problemas. Impredecible y sabia, sí. Porque esto de buscar su cauce natural cuando se desborda, cuando llueve, es porque está reclamando su espacio. Así es. Publicidad y volvemos con las portadas de los diarios.
Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal, Diario 55. Presidente Abinader destaca el trabajo y valor de la juventud dominicana. En el día de ayer, Premio Nacional a la Juventud en el Palacio Nacional. Concejal valora como positivo discurso del presidente Luis Abinader. Ayuntamiento de Santiago recibe reconocimiento por alto ranking en plan anual de capacitación por parte del INAP. PLD apoya retiro de fideicomiso del Senado y propone se haga nueva propuesta. Propietarios de vehículos abarrotan los bancos en busca de marbete. Había muchas de estas instituciones que no tenían los marbetes, ya se le habían agotado. Y yo he de imaginar hoy que sería interesante que el departamento de prensa se dé una vueltecita por ahí por impuestos internos para que vean como las filas y la gente que no pudo hacerlo están ahí. Yo pasé ayer por frente a una asociación y lo que vi fue terrible. Yo digo, no, pero tenemos que romper con esa cultura. Le quedaban marbetes, habían otras que ya no lo tenían. Porque yo pasé frente ahí a la restauración con Cuba ayer, que fui a la cafetería y no había un alma. Y pregunté, ¿y qué raro? Dice, no, que se acabaron aquí ya los marbetes. No es que no se puede, que no hay. El MINER llevará alimentos a 52 escuelas de comunidades remotas. Corazán y la Cámara Junior Internacional firman acuerdo medioambiental. Pastor evangélico pide a la juventud alejarse de los vicios y buscar de Dios. Ramfis Trujillo anuncia iniciará en Santiago recorrido político nacional. Sigue insistiendo el hombre. Profesional pide al gobierno invertir en la juventud. Edenorte informa trabaja para restablecer servicio a usuarios afectados por lluvias. La gobernadora de Santiago exhorta a los jóvenes a empoderarse y defender su espacio social. Ayer estuvo con nosotros en el café de Diario 55. Ayer destacábamos la muerte de un hombre y otros heridos cuando un árbol cayó producto de las lluvias y las descargas eléctricas que se produjeron por Sabana Iglesia. Vamos entonces a la información, otro diario que se origina en Santiago, La Información, desde 1915. Banco Central decide elevar tasa de interés. Aquí hay una situación que cada día se pone mucho más fea para la foto, como dicen popularmente. Altos precios, muchos dicen que esto se produce por el comportamiento externo, pero también la escasez de la moneda. Bueno, eso busca, esa política monetaria, recoger dinero, de que la gente en vez de tenerlo líquido lo lleve a las instituciones financieras, que es el sentido cuando se aumenta la tasa de decirle, bueno, para que lo tenga mejor allí te conviene más aquí porque te vamos a pagar una mejor tasa. Los agraciados. Y eso, exacto, eso es recoger todo ese dinero. En diciembre tenemos en República Dominicana un gran desembolso extraordinario por el tema de del doble salario. Ahí viene también muchas empresas que reparten sus beneficios entre sus asociados, cooperativas y otro tipo de empresas, y siempre eso hace una expansión de la masa monetaria y a veces tiende a presionar la tasa, y es importante recoger ese dinerito extra que está para evitar más inflación. ¿Y usted cree que es para guardar con todo esto que hemos vivido? Da para guardar. No, pero va a la economía, porque si se lo entregan y usted compra una televisión o algo, hace actividad, o si toma ron o hace algo, hay consumos extra, entonces todo ese dinero está en la calle, y lo que hace el banco o hacen los bancos con el aumento es que el que maneja ese tema, y la gente en teoría debería ir a llevar dinero. Lo que se dice que es poco circulante, poco cuarto en la calle y precios altísimos. Sí. Solicitud de Abinader sobre fideicomiso provoca posiciones a favor y en contra. Ministro de Salud atribuye a buen manejo rápida reducción de contagios COVID.
Autoridades lanzan amplio operativo en cárcel de La Victoria. Yo realmente no entiendo eso del COVID. Yo pensé que después de ese feriado largo de fin de semana y principio iba a estar el contagiado Añango, pero ha bajado increíblemente. Hay quienes dicen que el Omicron es el fin de este asunto. Muchos lo relacionan al comunicado de Estados Unidos, llamando a sus ciudadanos a que se abstengan de viajar a República Dominicana por el tema del COVID, pero sorprendentemente ha bajado, es decir, que ya ese no es el problema. Uno más o menos, por el entorno, sus amigos, su familia, uno se da cuenta cuando hay mucha gente contagiada. Porque uno se da cuenta con los compañeros de trabajo que fulano no vino, que fulano no está, que está esto, y uno más o menos va pulseando por ahí, se va dando cuenta cómo ha ido las cosas. Pero uno siente que por lo menos en el entorno de uno eso ha bajado. Y mucha gente que no fue a médico ni nada, lo pasó tranquilo ya porque tenía conocimiento de qué utilizar para contrarrestarlo o para pasar esos días. Así es. Un muerto y más de 100 viviendas inundadas en Santiago por lluvias. COE mantiene 3 provincias en alerta amarilla y 12 en verde. Hay que ver esa información porque ya ha ido cambiando el pronóstico. Vámonos con Listín Diario. Scarlyn Hernández, la dominicana que creó códigos para el laboratorio espacial. Banco Central sube tasa de interés a 5%. Tropas militares vuelven a cercar cárcel La Victoria. El desacate de Rosalía, publicada en una portada de disco Motomami en la que aparece desnuda. ¿Quién es Rosalía? Es una artista española yo pensé que era de cantó aquí. con una dominicana, un asunto ahí medio extraño, y eso fue premiado en todas partes del mundo con un título que eso no se puede ni decir por televisión. Lluvias inundan viviendas y dañan cultivos en el Cibao. Hablan de que reses, chivos en la línea noroeste murieron ahogados. Reconocen a 14 con el premio de la juventud. Para debatir en el Consejo Estratégico Económico Social, el fideicomiso habría que retirar contrato del Senado. ¿Cómo se participa ahí? Porque yo quiero irle a decir al presidente que eso lo mandemos para EGI. ¿Cómo es que se participa ahí? No tengo la menor idea. ¿O hay que ser de la oligarquía del país o por dónde se opina? Porque yo tengo una idea de que eso lo llevemos a EGI, que cambiemos la ley que dice de las hidroeléctricas y hagamos una empresa de generación para todo lo que sea eólica, solar, de presas o de carbón, todo lo maneje EGI, que sea la gran empresa de generación. Esa es mi propuesta. O alguien tal vez que la suma y lo lleve a esos espacios oligárquicos exclusivos en uno de los países donde no se consulta al pueblo, sino a los grupos de intereses. Capturan hombre que causó varias heridas a su expareja. Más de 100.000 vehículos podrían haberse quedado sin renovar el marbete. Más de 100.000. Bueno, un parque vehicular de ¿qué? 4 millones. 4 millones. Mal contado, y 2 de motores. Bueno, creo que están incluidos los motores ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otras noticias que publica el Listín Diario. Bajan las cifras de contagio y de hospitalizaciones por COVID. Entonces, el año pasado el gobierno aprobó 254 proyectos de inversión por un monto de 156.322.1 millones. A los reos de La Victoria solo les han dejado el colchón para dormir. Ayer intervinieron otra vez La Victoria. Pero, y la distinguida Procuradora General de la República en días pasados nos dijo de que se iba a investigar. Se preguntaba que cómo es posible que puedan entrar, que cómo entraban esas armas, droga, todo lo que quieran conseguir, llega hasta La Victoria y otras cárceles del país, porque no es esa la única. Vimos que son 27.000 y pico de
de reclusos, de, ¿cómo le llaman ellos? Privados de libertad, internos, los privados, sí, privados de libertad. Van cambiando el término a medida que el tiempo va pasando. Ahora son los privados, sí. privados de libertad. Y solamente la victoria es 7,000 y pico, Eso un 27%. Pero usted no recuerda algo, una elección que hicieron para ver quién iba a ser el prevot en una cárcel. ¿Quiénes votan por Frank? ¿Quiénes votan por Edison? Y los precios eligieron quién iba a ser el acá, un coronel, el jefe de la cárcel haciendo esto. Porque tenían que trasladar uno y porque no podían haber dos jefes porque eso estaba dando enfrentamientos. Y se hicieron una elección y los presos votaron a quien querían que controlaba. Pero a menos de un mes de producirse el asesinato de 3 reclusos, de 3 reos, de 3 privados de libertad y 10 heridos, se incautó, decomisaron, intervinieron y ahí sacaron armas de fuego, armas blancas, destornilladores que lo afilaban para utilizarlo como armas, drogas, de todo. Las cárceles en América Latina son inmanejables por el tema de que en estos países no hay justicia, como dice la Constitución, que debe ser ágil y gratis. Más del 70% son presos preventivos. Pero, y si usted tiene un espacio para 3 gente y le tiene 20, ¿cómo usted lo puede gerenciar? ¿No hay forma? Creo que para 1,700 fue hecha esta cárcel. ¿1,700 y hay? 7,528 por ahí más o menos. Adiós, un 700% de ocupación más de la que tiene que haber. ¿Quién maneja eso? Y una cárcel que costó millones de pesos a los dominicanos está cerrada. La otra Victoria. Sí. Sí. El cuerpo del delito. Ajá. Ajá. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. Y es fácil. El Nacional publicó, inclusive, hizo un relato de cómo se manejan las cosas. Hasta un policía que dejó su arma de fuego de reglamento en la casa, se enganchó una ilegal para introducirla. 50,000 pesos le dieron por eso. Identificó quiénes son los que dirigen, en qué celda están, y todo ese tipo de cosas. Y cómo que si un periodista puede conseguirlo, los funcionarios, los que están para investigar, no lo consiguen. Yo tengo un amigo que tenía un hermano preso y él tenía que llevar para que pudiera comer un semanal. ¿A quién le pagaban eso? Yo no sé, pero había que llevarle, ellos tenían que llevar dinero toda la semana para pagar una especie de estadía, para que lo cuidaran, para que sé yo qué. Sí. Eso lo sabe todo el mundo, pero que eso es inmanejable. Hay que pagar por el espacio. Porque no es solamente una cárcel. Imagínense un aula, para que no se vean como presos, que está para 30 muchachos, usted le mete 80. ¿Qué profesor puede manejar eso? Y pasa lo mismo con la cárcel. Hay que empezar a desmontar la cantidad de gente que están por pendejadita ahí, porque le faltó un proceso, para que podamos desfogar las cárceles y eso sea más manejable. Porque de lo contrario, con esa cantidad de presos preventivos, eso es imposible. Oiga, de los 27,000 y tantos que hay, 15,000 y tantos son preventivos. Sí, sí. Casi el 50% de los... Y gracias a Dios que nosotros no tenemos lo que hay en Centroamérica, esas maras. Cuando llevan un tipo que es de la otra mara o de la otra banda, y eso es un desastre, eso es una carnicería. Pero ahí está el detalle, esto que es prácticamente común en América Latina. La justicia ni es ágil ni es barata. Y a veces hay gente que han cumplido hasta pena y porque no tienen 5,000 pesos para salir, para pagar algo que tienen que pagar, están ahí. Y eso se debe actualizar. Si no, pregúntaselo al señor que duró años detenido porque le reclamó al ingeniero el pago de su trabajo. Y lo mandó a meter preso y le botan la llave prácticamente. Así es, que está desaparecido, nadie ha vuelto a saber de este señor. República Dominicana está entre los destinos que marcan tendencia para este 2022. Vámonos con el Nuevo Diario y las noticias más importantes para hoy. Diario Libre, muchachos, Diario Libre, que me confundo con los nombres. Entonces, en política, el Consejo Estratégico Económico Social se prepara para abrir debates sobre contrato fideicomiso de Punta Catalina. Militares intervienen en cárcel La Victoria ante auge de armas y drogas. Cuantiosos daños provocados por desbordamiento de presa en Villavásquez. Hoy pueden limpiar La Victoria y van la semana que viene y van a encontrar otra vez. Otra vez, eso es inmanejable. Vacunación mantiene el ritmo tras prórroga para tercera dosis.
Encontrar empleo, el reto de los jóvenes dominicanos. No, y si aumentan a 45 la edad de los jóvenes, Bueno, ahí entonces va a aumentar, porque ya eso está muy viejos. no, A partir de este martes, la renovación del marbete será con recargo. Delegados de partidos piden a la Junta Central Electoral investigar las renuncias de personal de la Dirección de Informática. Centro de Convenciones haría que Santo Domingo sea más competitivo. PRM modifica sus estatutos pese a quejas de militantes y dirigentes. Ahora sí, nos vamos con el Nuevo Diario, que tiene en portada los días de cuarentena, o más bien los días de pandemia, quiero decir. Y bueno, cuarentena porque todavía se mantienen algunas medidas. Es 683 días. Para aplazar fideicomiso Punta Catalina, sino retirarlo. pues eso fue lo que él dijo, que lo retiraba. Presidente Abinader dice que con Premios Juventud se reconoce la valía de nuestros jóvenes. DGII recauda más de 2.300 millones por renovación marbete, falta menos del 10% por renovar. Autoridades evaluarán daños en zonas impactadas por lluvias en Montecristi, 15 provincias en alerta. Hay que socorrer a esas familias, esa gente que perdieron desde hace tiempo una sequía grandísima. Ha estado afectando esa zona y ahora con todas estas lluvias, con las inundaciones, complica más el panorama, porque a ellos le hacía falta lluvia, agua, pero no así, en esa cantidad. No, y total, ¿en qué dónde está el contraembalse para guardar esa agua que cayó? No la hay, esa agua va para allá en Montecristi y se va al mar igualito, porque no hay un contraembalse. Así terminamos con las locales y nacionales, internacionales y deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido en Rusia, y es que Rusia niega tener planes de invadir y que haya desplegado 100.000 soldados. Lavrov y Blinken abordan hoy garantías de seguridad demandadas por Moscú. Confirman todas las prisiones federales de Estados Unidos por una pelea entre bandas. Al menos 1.500 muertos durante un año del golpe de Estado en Birmania. Al menos 6 muertos por el alud que afectó barrios de la capital ecuatoriana. Recogen crudo vertido por rotura de oleoducto en Amazonía del Ecuador. Fue muy duro, dice el único sobreviviente del naufragio frente a la costa de la Florida. Denuncian el asesinato de 3 excombatientes de la FARC en apenas 2 días. Estados Unidos recibe respuesta por escrito de Moscú a su carta con relación a Ucrania. Repsol dice que colaborará con Perú para reabrir refinería lo antes posible. Estados Unidos dice que solo queda un puñado de semanas para salvar el pacto con Irán. Maestros venezolanos hicieron casi 1.000 protestas en 4 años según su sindicato. Nos vamos a las deportivas. Colombia para a Dominicana y provoca triple empate en la punta. Cientos de fanáticos en sesión de autógrafos con Vladimir Guerrero. ¿Cuándo inició el legado de David Ortiz en Boston? Centro realiza investigaciones y diagnóstico para jugadores de béisbol en San Cristóbal. Olmo Rosario, que participa con Panam en la Serie del Caribe, desea jugar con República Dominicana. Omar Canizales confirma hay fricción entre Puello Herrera y la Liga Invernal. Romero señala un cambio como clave del éxito de Venezuela en la Serie del Caribe. Con esa información cerramos el bloque de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Publicidad y volvemos para ampliar, analizar y comentar estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
En el día de ayer en el Palacio Nacional se celebró el Premio Nacional a la Juventud, día de don Bosco, que era un padre salesiano. Bosco, hay instituciones, escuelas, politécnicos que llevan su nombre aquí en la República Dominicana. Un reconocimiento a esta juventud encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y en el que se hizo un reconocimiento especial a una que está fuera de grupo, que es Scarlyn Hernández. Es una dominicana que está en la NASA. Scarlyn nació en Santiago, en Jánico, municipio de la provincia de Santiago. A los 4 años se fue a los Estados Unidos, comenzó a estudiar algo diferente a lo que hoy día le ha hecho crear un nombre y consolidarse como una joven de gran talento. Ella después se inclina por el estudio del espacio y esta la lleva a la NASA después de haber obtenido méritos, importantes notas. Y es lo importante en Estados Unidos, reclutan a estos jóvenes talentos. Aquí vemos los jóvenes que tienen que buscársela y crear empresas o emprender con proyectos para poder salir hacia adelante, porque a veces le piden la experiencia que no tiene, porque si no ha trabajado, si es joven y se gradúa, no puede tener la experiencia. Y esta joven, nacida en una comunidad de Jánico, municipio, repito, de la provincia de Santiago, pues está en estos momentos en la NASA y se le atribuye a ella participar en códigos que tienen que ver con el tecnicismo que se utilizan en estos tiempos, con la tecnología, en participar en el telescopio espacial más grande del mundo y que hoy está en el espacio. Y ella es responsable, parte importante de un equipo, porque ahí cada quien hace su parte. Y ella con estos códigos que pudo implementar para aportar a este telescopio que está, se habla a una distancia del globo terráqueo, para desde ahí hacer los estudios, las investigaciones que la NASA, como el principal centro espacial en el mundo, viene desarrollando. Y este reconocimiento, esta joven, 31 años, 27 años residiendo en los Estados Unidos, y abrirse paso, un latino, un dominicano en los Estados Unidos, usted sabe lo que cuesta. Ahí estamos viéndola, ella está en el país en estos momentos, y habla de que tanto sus aportes han llegado al Club Astronómico que está en Santiago, aquí en los Cerros de Gurabo, que ella ha venido a ofrecer, a impartir charlas y cursos. Y qué bueno que ella sus raíces no la olvida, que tiene pendiente a su país y que también viene a ofrecer sus conocimientos. Y nosotros felicitamos a esta joven, que como ellas hay muchas tantas. Estamos nosotros ahora en Estados Unidos y se habla de que en 10 o 15 años la presencia dominicana será tan importante que funcionarios del gobierno de Estados Unidos tendrán que ver con raíces dominicanas por el destacado auge, la presencia de talentos que tenemos en estos momentos estudiando en los Estados Unidos y que serán los que estarán dirigiendo esa nación. Lo tenemos ya en algunos lugares como Lawrence, en New Jersey, en algunas comunidades que son dirigidas por dominicanos. El mismo Adriano Espaillá, que viene también de Santiago, creo que de Tamboril, de esa zona por ahí, el congresista, que fue parte importante en un comunicado enviado por un grupo al presidente Joe Biden para que con sus influencias también en la Unión Europea y el grupo denominado CORE vayan en auxilio de Haití, para de esta forma, destaca
hacer descansar en sus hombros la responsabilidad que ha tenido la República Dominicana ante la ausencia de esas ayudas, pues tener que sostener en gran parte los problemas económicos de Haití. Y entonces el congresista pide a Joe Biden para que intervenga junto a otros colegas. Así es. La República Dominicana ha ido dando ese salto de ya una generación que se ha ido insertando en la sociedad norteamericana en espacios de poder. Y eso es importante. Y el reconocimiento de estas diásporas que un país le pueda permitir el desarrollo y que puedan hacer sus aportes. Por eso muchas veces aquí hay mucha gente que nos quiere satanizar cuando nosotros decimos que es una vergüenza como se trata y el poco espacio que tiene algunas diásporas en República Dominicana que viven en un esquema donde todavía hasta la nacionalidad muchas veces se le está regateando. Y vemos cómo los dominicanos se desarrollan en gran parte del país y tenemos una visión muy atrasada nosotros en el aspecto del reconocimiento de las minorías en República Dominicana y principalmente con el tema de los haitianos, que son la mayoría, que tienen que vivir en una forma prácticamente que no es la correcta. Para una diáspora es fuera de los dominicanos la cantidad de extranjeros o de descendientes de haitianos que más viven en República Dominicana, y el esquema, nunca se ha buscado un esquema para la integración, sino siempre han estado los haitianos aparte. Felicidades a esa joven, es un ejemplo a seguir, como latina, como mujer, llegar a esa posición se supone que debió haber sido sumamente difícil. Hay un tema que hemos tratado mucho aquí, que es el tema de los alimentos y lo que tiene que ver con la dirección del bienestar estudiantil. Hay una frase que hay que recordarle a los funcionarios, que el amor es ciego, pero el amor no, los vecinos no. Eso es un desastre el INAVIE. Y ayer salió el ministro en su autodefensa. Y yo creo que lo que más le conviene a él es o resolver el tema o dejarlo así. Porque si abren esa caja de Pandora, las cosas que van a salir de ahí, porque uno las sabe, porque las cosas están visibles. Todo el mundo sabe aquí que sí hay personas vinculadas que ponen a la mamá y que hacen muchísimas piruetas para eso. ¿Y cuál es la mejor manera? Eso hay que eliminarlo, porque el INAVIE es un antro de corrupción. Y hay que proponer que las escuelas, cada escuela cocine su comida. El INAVIE ha sido un centro de negocio para políticos que ponen testaferro. Y aquí nadie se puede desgarrar las vestiduras porque alguien lo cuestione. Pero si usted agarra y hace una actividad, usted no puede pretender que no lo cuestionen. Porque es que el amor es ciego, pero los vecinos no. Y aquí hay gente que son muy evidentes con las cosas que hacen, comprando inmuebles y comprando cosas y se dejan ver, después no quieren que lo cuestionen. Y eso hay que abolirlo, el INAVIE hay que eliminarlo, porque eso ha sido la caja chica de los políticos. Y cuando usted me dice a mí, no, porque hay que cumplir con los contratos, si usted es funcionario público y usted tiene un contrato, la ley por default lo saca, porque la ley de compras y contrataciones dice que usted ni su familia puede ser el suplidor del Estado. Yo conozco al menos 2 regidores que son suplidores de alimentos a las escuelas. Y no debe ser, porque la ley se lo prohíbe. Y no lo sabe todo el mundo. Y entonces quieren hacerlo sueco. Se quieren hacerlo sueco. Y no es así. No es así. Eso hay que abolirlo.
Eso hay que abolirlo, el INAVIE. ¿Por qué hay que hacer una cosa externa? De que para garantizar el bienestar de los estudiantes, si es una responsabilidad del ministerio garantizar eso, porque hay que hacer otra institución. Esa institución se creó para drenar los cuartos del 4%. Es para lo único que eso ha servido, para más nada. Publicidad y volvemos. Continuamos con Diario 55, tu revista informativa. En unos minutitos estaremos conversando con Alexis Sosa, quien es el director regional norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con asiento en Santiago, una de las instituciones que más se ha dejado sentir con las pequeñas obras, construcciones que ha estado desarrollando en todo lo largo y ancho, y Alexis, que tiene que ver con las provincias que conforman el Cibao. Ya estaremos conversando con él sobre todos estos temas. El fideicomiso ha sido el tema de todos estos días, es la historia de nunca terminar. Ahora pasa al Consejo Económico y Social. Uno recordará que el tema principal de todo esto, aparte del término utilizado en que se envía al Congreso Nacional y que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en el Senado reposando ahí, que muchos diputados hablaron de que no leyeron, de que conforme a lo que dijo la comisión encargada para esto, ellos le dieron para adelante, porque aparentemente había que urgentemente darle, como en tiempos pasados, que aquí en la República Dominicana vimos como eso era como caña para el ingenio. Antes se utilizaba la palabra, la expresión de llevarlo como pobre al cementerio, que lo llevaban rápido. Y eso mismo ocurre con los muertos del COVID, que había que enterrarlo o hay que enterrarlo rápido, sin velatorio y sin nada. Y así mismo aparentemente, pero el pueblo siempre está alerta, y más ahora que tiene las facilidades, que tiene los mecanismos para estar atento. Y debe ser así, porque aquellos que están para fiscalizar, aquellos que están para proteger los intereses y que cada dinero se utilice, cada recurso que tenemos los dominicanos, pues sea manejado con pulcritud, que sea manejado con los intereses más importantes, que son los del pueblo, salvaguardar, protegerlos. Entonces todo esto tiene que
desarrollarse dentro de un ambiente en el que la transparencia, en el que aquellos que siempre quieren adueñarse de las cosas, de encontrarlas hechas, porque así es muy fácil comenzar a denostar ese inmueble, ese bien, para entonces conseguirlo a como ellos se proponen. Y todos estos sectores involucrados, la gente le está dando seguimiento. No pueden ser siempre los mismos que se estén beneficiando. Tiene que haber un beneficio mayor, principal, para quien ha construido, para quien ha edificado esa obra con los recursos de cada uno de los dominicanos. Pendiente a eso, señoras y señores. Eso no es tema de llevarlo aquí o llevarlo allá. Es que eso no puede ser. Es que eso no puede ser ni va a ser. Y lo pueden llevar al concilium papal y puede ser santiguado por el Papa y va a seguir el mismo problema. Porque es que lo que se ha hecho o lo que se intenta hacer, y lo lamento por el sector empresarial, o lo lamento no, sino que se vayan a casa de yuca. El que quiera administrar planta, que construya planta. Eso no va a poder ser, por más que, porque era lo que yo decía en términos de burla ahorita. Usted no puede agarrar y que llevar eso al que si yo qué económico y social. Eso no tiene representatividad de nada, porque ahí lo que están son los mismos grupos empresariales que quieren eso. Y hay una sociedad del otro lado que repudia y rechaza, porque es que eso no representa nada. Lo decía Fran en modo de chanza, ¿cómo yo puedo ir a ese encuentro para exponer mi posición? No, eso está consagrado para... Hay que tener sangre azul para entrar a eso. Y entonces, volvemos a lo mismo. Habrá una sociedad que empuja y que va a armar un escándalo. Hay una y mil formas de no llevar eso a ningún fideicomiso. Porque si usted busca las noticias, porque han sido torpes los empresarios, lo primero querían buscar, y andaba ahí este señor Marrancini buscando un nombramiento en Punta Catalina, porque andan como los cuervos, donde ven un cuerpo. Desde hace días se rumoraba, es más, yo creo que hay un decreto que lo hacía parte de la dirección de Punta Catalina. Y no es correcto. Yo creo que lo más sano es, si está como un activo, porque es lo que se está tratando de buscar, y no se encuentra qué hacer, tenemos una empresa que es la encargada de los elementos de generación, que es EGI. Hay que modificar cualquier, pues se modifica y se le pasa a EGI, que es la que controla todo lo que tiene que ver con energía. Y punto. Porque el tema es que usted no entiende cómo se trata de hacer esto de un supuesto fideicomiso, que yo creo que el presidente ha sido cogido en su buena intención y lo van a meter en un asunto que va a tener, si eso al final se logra concretar, que va a tener que cargar con eso de por vida históricamente. Porque es que se ha creado un elemento de un, qué sé yo, qué técnico que es el que va a mandar. Porque no es que la planta se va a mandar, porque la historia bonita o la parte bonita de la historia es que un activo del Estado va a ser administrado por el Banco de Reserva, que es otra empresa del Estado. Eso no es lo que va a pasar, ni es lo que deja ver el contrato. Solo va a manejar Marrancini y el grupo de los otros 5. El Banco de Reserva es un taparete. Entonces, la sociedad delega a través de los votos a sus autoridades sus representaciones. Y queremos nosotros delegarla al Banco de Reserva y después que el Banco de Reserva la delegue a un grupo técnico que es el que va a decidir. El Banco de Reserva no va a hacer absolutamente nada. Porque como que se la entreguen a Fran y a mí, que somos comunicadores, sabemos de energía, no nada. Entonces, si lo que se quiere es desligar al gobierno central, entréguensela a EGI.
y no a esa comisión, que es por demás algo de lo que todo el mundo más se ha quejado. Señores, Marrancini es generador de energía. Él tiene empresas de generación, tiene plantas de generación. Entonces usted me dice que es el Banco de Reserva. No es el Banco de Reserva que va a manejar eso, es ese grupo técnico, porque el Banco de Reserva no va a tener las capacidades técnicas, ni el gerente del Banco de Reserva, ni el banco va a poder estar al pendiente de Punta Catalina, lo va a manejar ese grupo. Y si insisten pensando que porque los antigües, porque ese mismo grupo a donde quieren llevar eso, fueron los que le dijeron que todo estaba bien ahí a Danilo Medina, que ahí eso había sido el proceso más limpio y transparente, ese mismo grupo. Y se ha dejado de lado qué es lo que buscan principalmente los empresarios. Ya nadie habla de la sobrevaluación, ya nadie habla de lo contaminante que es eso. Todo el mundo está en fideicomiso y a mí no me importa fideicomiso. Yo quiero que lo que se robaron los cuartos, ¿por qué? Porque ese es la puntilla, esa es la puntica en el zapato que tiene mucha gente. ¿Por qué? Porque torpemente el ex procurador general de la República dejó a Punta Catalina fuera de su expediente. Entonces dice la norma que usted no puede acusar 2 veces a una gente por el mismo hecho. Entonces Punta Catalina está pendiente de un proceso judicial y se quiere mandar eso para allá para borrar eso. Por eso usted ve a gente que construyeron esa planta sentados en mesas principales solicitando visitas para que lo saquen de ese bobo. Y eso hay que llevarlo a la justicia. Torpemente cometieron el error de hacer un corte hasta el 2013. Todas las obras del 13 para atrás dejaron a Catalina. Y hay gente que no duermen porque sabe que van a tener que sentarse y verle la cara a Jenny y a Wilson. Y están empujando para que esto se deje así. Y no puede ser. Primero lo primero. Primero lo primero. Y entonces ya nos vamos. Si es una idea, o si eso es lo más sano, pues mandamos a un fideicomiso, al Banco de Reserva, a todas las hidroeléctricas, de norte, de sur, de este, mandemos todo a eso. Porque hay gente que están apostando para poder dormir a que se haga eso y termine el problema. Lamento decirle que si eso es lo que ustedes están esperando para dormir, no van a dormir, porque Punta Catalina no irá absolutamente a ninguna parte que no sea al mismo estado que administre y sea el gerente de eso. Mi propuesta es que se la den a EGI y punto, y San se acabó. Pero nunca a estos grupos que lo que han hecho toda la vida es saquear la República Dominicana. Publicidad y volvemos. Alexis Sosa, nuestro invitado del día de hoy.